En el curso de esta situación, los sentires son muy variados. Algunos días son llenos de esperanza, alegría, un tanto de locura y tranquilidad. Otros son de angustia, desesperanza. Me inquieta la educación y su accionar. Me da ansiedad no poder compartir con los míos y comprender que la idea de estar encerrados no radica únicamente en querer salir a la calle. Ese afán por estar afuera no es deseable, pues cuando se sale, la zozobra es mayor a la que uno vive en la casa. Afuera el miedo brota fuertemente y parece haber otra configuración de relacionamiento con el otro. ¿Para qué salir si afuera todo está peor? Fragmento de un relato de Paula Andrea Gil, maestra en formación de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia. Con este pequeño video les damos la bienvenida a los asistentes y a los participantes en este tercer día en el cual hablaremos de un tema muy relevante para nosotros, que es el tema de evaluación. Hablamos el primer día de currículo, ayer estuvimos hablando de temas de didáctica y hoy corresponde como último día el tema de evaluación. Desde la organización del evento, desde la Universidad del Valle, desde la Universidad de Antioquia, la Universidad de San Buenaventura, bienvenidos, profesor Marcelo, profesora María Soledad y profesor Gregorio, bienvenidos aquí a este evento. Para nosotros es un gusto tenerlos y le damos el paso, por supuesto, a la profesora Viviana Cuervo, quien va a moderar esta primera mesa de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, una cordial bienvenida a todos los participantes y a nuestros invitados. La evaluación es el conocimiento y la práctica maravillosa a través de la cual podemos orientar el aprendizaje, formarnos como sujetos éticos y ante todo darnos la posibilidad de reconocernos y encontrarnos con nosotros mismos, reconocer al otro y reconocernos con el otro. Con esto iniciamos entonces el conversatorio sobre evaluación. Les voy a presentar a nuestros invitados. La doctora Soledad Ibarra Sainz es profesora titular de la universidad en el área de métodos de investigación y diagnóstico en educación de la Universidad de Cádiz. Directora de la Cátedra UNESCO en Evaluación, Innovación y Excelencia en Educación. Directora del Grupo de Investigación EvalFor, Evaluación en Contextos Formativos y actualmente es coinvestigadora principal del proyecto PROAD, Resultados y Análisis de Aprendizaje en la Educación Superior, un marco de acción desde la evaluación sostenible. También tenemos el gusto de tener al profesor Gregorio Rodríguez Gómez, es catedrático de la Universidad de Métodos de Investigación en Educación de la Universidad de Cádiz, coordinador del área de Estrategia de Estudios e Innovaciones en Evaluación de la Cátedra UNESCO en Evaluación, Innovación y Excelencia en Educación, miembro fundador del Grupo de Investigación EvalFor, Evaluación en Contextos Formativos y del proyecto PLOR. Y al profesor Marcelino Vitarelli, pedagogo especialista en planificación de educación y máster en ciencias sociales, profesor regular en el área de educación en la Universidad Nacional de San Luis y en la Universidad Nacional de Villa Mercedes, Argentina, docente investigador y extensionista, actualmente director del programa de pueblos indígenas, e investigador del CLASCO, Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpo. Bienvenidos, profesores, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos. Le damos entonces la palabra al profesor Marcelino. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad que es un gusto poder estar participando junto a ustedes en esta propuesta desafiante que han organizado, pero tan bien y tan profunda en los niveles de participación de América Latina. Creo que este evento es una muestra más de que en educación trabajamos en contexto, trabajamos en territorio y trabajamos en situaciones de subjetividad, justamente, ¿no?
Y el tema que nos ocupa hoy, como decíamos recién, dialogando un poquitito, es un tema para los pedagogos, fundamentalmente. Yo provengo del campo de la pedagogía, ese es mi corazón. Es un tema delicado, es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, y es un tema, sobre todo, que exige, por eso yo lo he titulado, la consideración de la subjetividad. En el campo pedagógico, no es nuevo decirlo, la evaluación fue durante muchas décadas, y sobre todo aquí en América Latina, voy a hablar fundamentalmente, fue un tema absolutamente de raigambre tecnocrática. Un tema asociado a teorías psicológicas y a un cierto tecnicismo que dejó de lado al sujeto de la evaluación y puso el vértice en el objeto de la evaluación. Esta realidad nos atravesó a muchos de los que hoy estamos en los espacios formativos, es decir, yo me formé en la universidad pública con modelos tecnocráticos de evaluación, donde había que realizar estándares, índices, indicadores, taxonomías, etcétera, etcétera. Sin embargo, y afortunadamente, hoy, y ya desde hace un buen tiempo, en nuestros espacios de formación, podemos hablar de distintas modalidades de evaluación que desplazaron la idea de la evaluación objetiva hacia una evaluación procesual, una evaluación de sujetos, y para nosotros, a mí me gusta decirlo, una evaluación empática, es decir, una evaluación que considera al otro en tanto que otro, y no en tanto que objeto de acreditación numérica, concretamente, ¿no? ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva? En ese sentido, ese proceso de aprendizaje se torna un objeto preciado para nosotros, porque ya sea en el diagnóstico que hagamos con nuestros alumnos, o ya sea en el proceso que llevamos adelante en nuestro curso de formación, nunca perdemos de vista empáticamente a ese otro que primero y principal no es un número, no es un apellido, es un sujeto de aprendizaje. Y en tanto que sujeto de aprendizaje, lo primero que nos preguntamos es ¿quién es ese otro? Y en este contexto de pandemia, nos preguntamos ¿dónde está ese otro? ¿Desde dónde aprende ese otro? ¿Y cuál es el contexto y el territorio en que ese otro vive, fundamentalmente? Esto marca algo muy básico, concretamente, y es esta diferencia fundamental entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa. En estos momentos, concretamente, yo pertenezco a dos universidades nacionales, públicas, que estamos trabajando absolutamente desde la virtualidad. En la República Argentina, el sistema educativo no cortó las clases, es decir, que desde el 16 de marzo, que comenzó el proyecto de aislamiento social obligatorio, nosotros le llamamos en Argentina cuarentena, digamos, internamente,
Desde que ese proceso social se inició, la universidad pública y gran parte del sistema educativo se colocó en la virtualidad con llevar adelante otros procesos de aprendizaje. Y entonces, en ese proceso de la virtualidad, de la educación a distancia, en las experiencias que me han tocado vivir en estas dos universidades en el Corriente, fundamentalmente nuestra preocupación ha estado en estar cerca del otro. El estar cerca del otro nos exigió, fundamentalmente, lo que en la presencialidad es habitual, que uno entre al aula, que uno saluda a sus alumnos, que uno escribe en el pizarrón, pero todo eso desapareció. Es decir, que todo eso tomó otro carisma, otras características y otras condiciones de posibilidad y de existencia. Pasamos a la siguiente diapositiva. De modo tal que lo que hoy nos preguntamos los profesores en estas experiencias de trabajo áulico mediadas por las tecnologías es qué características adquiere la evaluación. Y en esta evaluación, vamos a decir pandémica, pero yo quiero decir en esta evaluación empática, fundamentalmente, lo que fundamentalmente nos preocupa a los docentes, y hablo como profe universitario, es cómo dar cuenta de los procesos de aprendizaje que nuestros alumnos viven, que nuestros alumnos atraviesan, y qué mecanismos se ponen en marcha en ese proceso y en ese transversal y en ese atravesamiento. Una de las universidades en la que estoy trabajando, llevamos adelante un proceso que tuvo que ver, que tiene que ver, porque todavía no ha cerrado, fundamentalmente en lograr consensos pedagógicos. Perdón, más que pedagógicos, por supuesto son pedagógicos, son consensos didácticos, que tienen que ver fundamentalmente con las estrategias de aprendizaje. Más de 25 equipos de cátedra con alrededor de 40, 45 docentes, estuvimos trabajando en muchas reuniones virtuales, a partir de las cuales nos preguntamos acerca de las características de la evaluación con nuestro alumno concreto. Cuando digo nuestro alumno, digo ese alumno, concretamente, que no tiene conectividad, ese alumno que vive en la ruralidad, ese alumno que vive en la ciudad. ¿Quién es ese alumno? Y por eso hablo de esta evaluación desde un punto de vista empática. ¿Quién es ese alumno? ¿Cómo accede ese alumno al conocimiento hoy en esta situación de pandemia? ¿Cuál es su contexto? Porque claro, cuando el alumno viene al aula de la presencialidad, muchas de esas características están ocultadas, porque viene a la universidad, porque viene al espacio áulico. Pero ahora, al desaparecer todo eso, lo que nos preguntamos es cómo entablamos ese vínculo con ese alumno, en ese contexto y con esas características en tanto que sujeto humano. Esos elementos para evaluar estas pedagogías emergentes, decimos, y que nos gusta hablar en estos momentos, nos permiten justamente contextualizar al alumno. Justamente, ese cómo y dónde miro a ese aprendizaje. Les comentaba recién, este grupo de profesores nos pusimos de acuerdo y elaboramos consensos pedagógicos, consensos que nos han permitido
mirar al alumno colectivamente y no individualmente en mi propia cátedra universitaria, sino en el conjunto, en el caso nuestro, de la formación de profesores. Yo trabajo en la formación de profesores para el jardín de infantes y trabajo en formación de profesores para los maestros de educación básica, concretamente. En la otra universidad, formando licenciados en educación. Pero todo ello nos ha permitido pensar, consensuar y delinear lo que nosotros llamamos escenarios educativos. ¿Por qué? Le quedan 5 minutos. Gracias, Viviana. Pensar escenarios educativos nos lleva a repensar esta cuestión de la empatía, porque no todos los alumnos llegan en este contexto y en estas situaciones de preguntas que nos hacemos de la misma manera y con la misma temporalidad. Es decir, hablamos con un secretario académico de universidad y el secretario te dice, el calendario académico termina la fecha X. Ajá, perfecto. Pero yo tengo alumnos que no pueden terminar en la fecha X porque el contexto de encierro, el contexto de familia, el contexto de conectividad, el contexto territorial hace a condiciones de subjetividad que haya que realizar otro tipo de procesos, fundamentalmente, ¿no? Para que ustedes vean, allí está la provincia de San Luis, en el mapa de la Argentina, en el centro de la Argentina, que es donde nosotros vivimos, y a partir de allí, las dos universidades donde yo estoy trabajando. Sin duda que hablar de una evaluación procesual, empática, subjetiva y humana, todas estas características nos llevan a, como colectivo docente, reflexionar acerca de qué es evaluar en estos contextos de aislamiento social obligatorio y en estos contextos de pandemia. Seguramente vamos a seguir dialogando con las preguntas y respuestas y con lo que mis colegas van a seguir exponiendo. Muchas gracias por la escucha. A usted, profesor, muchísimas gracias. Le damos entonces la palabra a los profesores María Soledad y el profesor Gregorio. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a las 3 universidades por esta invitación que nos habéis cursado. Aunque sea virtual, que también tiene sus ventajas, es una alegría volver a estar compartiendo con compañeros y con colegas de Iberoamérica y en este caso concretamente de Colombia. Nosotros, bueno, además del currículum que ha presentado Viviana, solamente contextualizar que nosotros damos clases en los programas de grado en la Facultad de Económicas y Empresariales y en títulos de máster normalmente más relacionados en el mundo, en el campo educativo. Haciendo caso al título que nos propuso Viviana en su momento, ¿no?, que era hablar de problemáticas y retos de la evaluación de los aprendizajes y los procesos formativos en los actuales momentos de confinamiento mundial, nuestra intervención la vamos a hacer paralelamente. Unos puntos tratará Gregorio, otros puntos trataré yo. La hemos, digamos, organizado por una parte en problemas que consideramos o que hemos sido capaces de identificar y por otra parte en retos. No tenemos para dar soluciones. Simplemente vamos a identificar problemas, vamos a ver qué retos se nos plantean y entre todos pues saber qué alternativas o qué soluciones se podrían ir aportando. En primer lugar, respecto a los problemas, nos vamos a referir a la desigualdad que se puede estar produciendo o que de hecho se está produciendo, a cuál puede ser el modelo que está predominando ahora en el modelo de evaluación en esta situación de confinamiento. Vamos a tener en cuenta también el hipercontrol de los sistemas de aseguramiento de calidad. Y el último problema va a ser, nos vamos a referir al maltrato al profesorado y al estudiante y a los estudiantes en esta situación. Como reto nos planteamos pues, un modelo de evaluación
Nos planteamos también tener en cuenta lo que hace referencia al empoderamiento, a la autorregulación y al juicio evaluativo de los estudiantes. Nos planteamos como una alternativa las tareas de evaluación y aprendizaje. Y finalmente nos vamos a referir al profesionalismo colaborativo. Si empezamos por los problemas, a nosotros lo primero, cuando nos sentamos para preparar esta intervención, lo primero que hablamos entre nosotros fue si realmente había problemas nuevos en esta situación pandémica. Si eliminamos todo lo que tiene que ver evidentemente con la salud, con la economía, pues y lo que hace referencia a la evaluación, creemos que no hay problemas nuevos, sino que fundamentalmente lo que está pasando es que se están acrecentando viejos problemas. Están saliendo más a flote en el campo de la evaluación. Respecto a la desigualdad, está claro que esta situación está produciendo una gran desigualdad. Y me refiero solamente en el campo educativo y en el campo de la evaluación, ¿de acuerdo? Una gran desigualdad es la capacidad o el poder conectarse, la conectividad. Hay gente, profesores que se pueden conectar y alumnos que se pueden conectar, pero hay otros muchos que no. La utilización de las tecnologías. La utilización de las tecnologías también está produciendo desigualdad. Porque realmente, cuando estamos hablando de una evaluación virtual, tenemos formación, bueno, incluso simplemente el desarrollo de clases y de programas. ¿Tenemos realmente formación en enseñanza-aprendizaje virtual? Si hay, tenemos pocos, sobre todo los que venimos de universidades presenciales. Respecto a una evaluación virtual, creo que tenemos muchas más carencias, tanto nosotros como profesores como los propios estudiantes. Y luego hay una situación que sí que genera desigualdad, que es todo lo que hace referencia a las relaciones sociales, al vínculo que se hablaba también antes, entre los estudiantes y entre los estudiantes del profesorado. Esas relaciones se han modificado. No voy a decir que se han perdido, pero por lo menos se han modificado. El contacto directo en clase, el poder tener una respuesta más rápida o incluso a veces más acertada con un grupo de alumnos que a lo mejor tienen algún problema o se han atascado en algún momento, es más complicado en una enseñanza virtual. Y a ellos mismos el crear equipo, el crear grupo, les es más complicado, por mucho que les pongamos a las colaborativas para trabajar, ¿de acuerdo? Pero ese vínculo, esa creación del discurso conjuntamente, eso es algo que está también causando desigualdad. Respecto al modelo de evaluación predominante, bueno, yo aquí tengo apuntada una frase de Stowell que dice que las regulaciones en evaluación reflejan culturas, historias institucionales. Y es cierto. O sea, hay avances, hay muchos avances en evaluación, se están haciendo muchas cosas en evaluación y consideramos que en un sentido acertado, centrado y pensando en el estudiante, pero si vemos las políticas que se están llevando a cabo, por ejemplo, en mi país ahora que hemos tenido que pasar, y es el que más conozco, porque además de lo he sufrido, lo estoy sufriendo, que hemos tenido que pasar de una enseñanza presencial a una enseñanza virtual, orientaciones que se nos estaban dando para la modificación de los programas, la planificación de la evaluación, dejaba en algunos aspectos mucho que desear. Mucho que desear. ¿Dónde se está poniendo la importancia? ¿O dónde está la relevancia ahora mismo? Se está hablando fundamentalmente de calificación. O sea, ¿cómo vamos a calificar? Y estamos dando una vuelta atrás. Al no existir ya esa posibilidad de discurso presencial, no hemos ido o no nos dejan o no nos ponen facilidades para crear un discurso de otra forma. Entonces estamos volviendo a utilizar técnicas instrumentos y medios de evaluación que no serían propios ahora mismo, sino que serán más propios de los años 60. Todo lo que hace referencia a las preguntas de reconocimiento de respuesta, todos los cuestionarios. Ahora Moodle, el crear cuestionarios con Moodle para evaluar debe ser la panacea, pero estamos cambiando el foco de atención. Y eso es un problema. O sea, tendríamos que conseguir que buenas prácticas en evaluación siguiesen saliendo a flote y siguiesen siendo puestas, valga la redundancia, en práctica también en una enseñanza virtual. En este sentido, la tecnología no está o no la estamos utilizando bien. Iba a decir que no está colaborando. Claro, la tecnología como tal no colabora ni hace nada, es la utilización que hacemos de ella. Y en este momento consideramos que la tecnología no la estamos utilizando bien. Nos está llevando, por una parte, a una facilitación de procesos de evaluación, más exactamente de calificación,
pero estamos perdiendo la esencia de todo lo que hacía referencia anteriormente Marcelo en lo que es la elaboración formativa, la evaluación durante el proceso. Nos estamos quedando más en una evaluación sumativa. Se está volviendo a clases magistrales, a ser expositivo. ¿Dónde está esa relación? ¿El alumno no es capaz de crear conocimiento? Claro que lo es. Y los contenidos y los conocimientos los puede leer en artículos. No podemos apostar por clases presenciales ahora mismo. ¿De acuerdo? Y hay una cuestión que nos parece importante, es, bueno, haciendo referencia a Vigiatan, cuando hablaban del alineamiento constructivo, esa imagen que nos presentaba, ¿no? Que el profesor piensa en objetivos, en actividades de enseñanza y en evaluación. Y sin embargo el estudiante piensa en evaluación, en actividades que le van a llevar a aprender y finalmente en resultados. Si hace unos años ya estábamos en el segundo punto, ya mirando desde la perspectiva del estudiante, ahora estamos volviendo al principio. Estamos teniendo objetivos de planificación, objetivos didácticos, pero no estamos realmente hablando de resultados de aprendizaje, de una evaluación centrada en el alumno. Doy la palabra a mi compañero para que continúe con los otros dos problemas que hemos conseguido identificar. Bien, con carácter previo, quizás me gustaría hacer ya una pequeña reflexión incluso sobre la estructura y la organización de las propias jornadas que nos habéis presentado, ¿no? Porque me ha saltado el chip, ¿no? Es decir, fijaros, 3 días dedicados a esto y a la evaluación le dedicamos el último. ¿Por qué le dedicamos el último día y no le dedicamos el primero? ¿Por qué no empezamos por la evaluación? ¿Vale? Claro, es lógico. ¿Por qué? Pues porque tenemos incrustado en el ADN que esto de la evaluación es algo que se hace al final, ¿vale? Cuando ya se ha terminado y entonces pues tenemos que evaluar. Pero claro, nosotros somos muy críticos. Bueno, Viviana, tú lo sabes, ¿no? En nuestro conversatorio que hemos tenido y demás, ¿no? Que nosotros le damos en una perspectiva que partimos justo al contrario. Es decir, partimos de la evaluación y a partir de ahí edificamos todo y intentamos construir todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Con lo cual, fijaros, simplemente a la hora de diseñar una simple jornada, pues tenemos también alternativas distintas a la hora de pensar cómo estructurarlas. Y lo mismo nos pasa en la planificación de cursos o en la planificación de nuestra docencia, ¿vale? Que pensamos que la evaluación es lo último. Bueno, sirva de paréntesis, el máster concretamente que comentaba Marisol, que impartimos, hemos empezado este año, que precisamente es totalmente online, es totalmente virtual, con lo cual esto de la virtualidad pues no nos ha pillado muy a traspiés, porque ya llevábamos desde septiembre trabajando en formato virtual. Fijaros, en el diseño de ese máster precisamente hemos dado este enfoque, de tal manera que el campus virtual en este Moodle, pues los contenidos desaparecen, los recursos desaparecen y el centro de atención, el foco de atención en el diseño son las tareas de evaluación y aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que abordarlo? ¿Cómo tienen que construirlo? ¿Cómo tienen que desarrollarlo? Por lo tanto, simplemente en el diseño, entre comillas, gráfico de la estructura del Moodle, ya estamos cambiando el foco y estamos cambiando la atención. Por lo tanto, como decía Marisol al principio, no estamos con nuevos retos, ni mucho menos. Estamos con nuevas realidades, pero los retos siguen siendo viejos, siguen siendo antiguos. De hecho, fijaros, nosotros participamos en la Junta Directiva de la Red Estatal de Docencia Universitaria aquí de España y estamos organizando unas jornadas para todos los socios que son las universidades españolas, que organizaremos allá a finales del mes de julio, y es precisamente este título el que le hemos dado a la jornada. Nuevas realidades, viejos retos. Es decir, cómo tenemos que seguir innovando, ¿vale? Pero esto viene desde muy atrás, ¿no?
Y en este sentido, uno de los viejos retos que tenemos y como problema planteado y que hacía referencia en un principio Marisol al mismo, es el que en esta etapa de pandemia se ha profundizado aún más en el hipercontrol de los sistemas de aseguramiento de la calidad. No sé en vuestros países, no sé en vuestro contexto, pero en el nuestro esto ha sido un problema mayúsculo. ¿Por qué? Pues porque el problema era a ver cómo se podían evaluar, calificar los estudiantes, cómo se podía abordar la evaluación. Y eso nos ha llevado a tener que, venga, ¿y ahora eso cómo se pasa? Si teníamos un programa planificado y ahora pasamos a otro contexto, ¿esto cómo se hace? Hay que cambiar guías, hay que cambiar documentaciones, hay que cambiar no sé qué. Y nos enfrascamos ahí en todo un proceso para poner y volver a poner más burocracia encima de la mesa, pero ahora burocracia virtual, ¿no? Y como decía Marcelo al principio, pues hemos pasado de las reuniones presenciales, donde por lo menos nos abrazábamos y nos dábamos cariño, a reuniones virtuales, ¿no? Claro, esto es un problema, que es que hay un exceso de planificación. ¿Pero qué denota? ¿Qué denota ese exceso de planificación? Lo que denota es una situación de desconfianza. De desconfianza entre sujetos, de desconfianza entre personas. Y de ello hablaremos posteriormente en la segunda parte como uno de los retos, ¿no? De hecho, podemos decir que hoy la cultura evaluativa de la auditoría y el control de calidad, pues han venido a constituirse no en medios para mejorar o para cambiar o para transformar, sino que han llegado a constituirse en una finalidad por sí mismos. De tal manera que lo importante en este momento de pandemia era tener un pequeño documento donde se reportara, donde se diera información de qué cambio hemos introducido. Y una vez ese documento está aprobado, ya estamos todos tranquilos. Pero ¿hemos pensado alguno qué es lo que se transmite o qué es lo que se ha transmitido a través de esos documentos? ¿Qué tipo de evaluación estamos transmitiendo con esos documentos? ¿De qué manera estamos organizando las evaluaciones en esas documentaciones que hemos aprobado todos y cada uno? Yo diría que realmente se vuelve a constatar una gran resistencia al cambio y la innovación. Y lo único que se hace es sacar a flote con mayor énfasis todavía lo peor de nuestro sistema educativo. Y a pesar de que nuestras instituciones, nuestras universidades se vanaglorian de intentar alcanzar objetivos loables, misiones sociales y beneficios para toda la sociedad, se mantienen, y así se hacen a través de las normativas, sistemas de evaluación que son para la domesticación ilimitantes totalmente. Y a menudo basándose simple y llanamente en lo que es que, como lo dice la norma, como lo dice el reglamento, como lo establece la normativa, no hay más remedio que asumirla. Como veis, el tercer problema, ¿vale? Es decir, un problema que subyace, o básicamente, es la desconfianza y es esa hiperplanificación, ¿no? O hipercontrol de los sistemas de gestión y de aseguramiento de la calidad. Y el cuarto problema al que hemos hecho hincapié, por aquello de que han sido un poco los que más han florecido, es lo que Marisol ha denominado el maltrato al profesorado y a los estudiantes. ¿Por qué? Pues porque se nos ha dado en una situación de precarización, en una situación de descontextualización totalmente. Uno de los ejemplos es lo que planteaba Marisol al principio del crecimiento de la desigualdad. Quizás aquí en España no tengamos tanto problema, pero sí lo hay. Hay un 20% de la población que no tiene acceso a banda ancha, por ejemplo, y eso limita el acceso al conocimiento. Y si eso se da aquí en España, ni te cuento lo que tiene que suceder en zonas rurales como en la que habita Marcelo. Es decir, hay una desigualdad enorme. Pero esa desigualdad no solamente de estudiantes, esa desigualdad también es al propio profesorado.
Y yo no me voy a ir muy lejos, en España tenemos lo que se conoce los mapas de zonas blancas. Y son zonas a donde no va a llegar la red, no va a llegar el acceso a Internet hasta dentro de 3 o 4 años. Bueno, pues a estos dos compañeros que estáis escuchando ahora mismo, estamos en una zona blanca. Y nos estáis escuchando, pues porque gracias que tenemos acceso móvil. Pero si no tuviéramos acceso al móvil, no podríamos estar conectados con vosotros. ¿Vale? Y este maltrato que da desigualdad se da también, por supuesto, en el caso de los estudiantes. Y esto nos viene a establecer, a plantear un tema que tiene que ver con la justicia social. Hay un libro que os recomiendo encarecidamente, que se ha publicado no hace mucho, por parte de la editorial Narcia española, La evaluación, una cuestión de justicia social. Os lo recomendamos porque, bueno, y os lo enseñamos aquí, ¿vale? Para que lo veáis. En el cual la autora, Jan MacArthur, nos hace una reflexión que realmente es interesante desde el punto de vista de la evaluación. Y uno de los elementos fundamentales es analizar, por ejemplo, el papel de la confianza en el proceso de evaluación. La evaluación requiere de prácticas de confianza. La confianza supone una relación interpersonal básica. Tenemos que confiar en el otro y tenemos que confiar también en nosotros mismos. Y por eso la evaluación es de suma importancia para un aspecto esencial como es la autoestima. Y no podemos evaluar si no hay confianza mutua. Nosotros, en el caso de las asignaturas, por ejemplo, que hemos dado en la Facultad de Económicas y Empresariales, era curioso ver cómo los alumnos, a pesar de participar en procesos de autoevaluación y a pesar de participar y alentarle a los procesos de evaluación entre ellos mismos, es decir, fomentando la participación de los estudiantes, realmente ellos no tienen confianza ni en lo que ellos hacen sobre sí mismos, ni en sus procesos de autoevaluación, ni en los procesos de evaluación y mucho menos en los procesos de evaluación que hacen de los compañeros de ellos mismos, entre ellos. Y realmente donde tienen más confianza, es curioso, es en la evaluación que hace el profesor. Evidentemente, esto no es ni más ni menos que un índice, una indicación de lo bien, entre comillas, que lo hacemos en el sistema educativo, porque hemos aleccionado a nuestros estudiantes que el poder de la evaluación está en manos del profesorado. Y un par de ejemplos que son, desde nuestro punto de vista, de una gran importancia y a tener en cuenta, que están relacionados con este tema de la confianza, hacen referencia, por ejemplo, a la industria que se ha creado en torno al plagio. Con este tema de la pandemia y la virtualidad, ha adquirido una gran importancia y una gran relevancia el que no se copien los alumnos, el que no plagien, y se monta toda una industria en torno a los detectores de plagio. Y es para reflexionarlo, ¿eh? Es para reflexionar. Porque daros cuenta, una industria con ánimo de lucro, como son los desarrolladores de bases de datos para detectar plagio, se alimentan del trabajo de estudiantes y profesores, a los cuales no le devuelve nada. Es curioso, ¿vale? Y la industria del plagio se asienta sobre todo en la desconfianza. Y por otra parte, o lo de la calificación, o lo extendido que está, que cuando vamos a evaluar tiene que ser evaluaciones anónimas. Evaluaciones a escondidas, ¿no? Como si esto de la evaluación no tuviera un carácter evidentemente de justicia. Por lo tanto, hay una falta de reconocimiento mutuo. Estamos muy acostumbrados los académicos a esto de la revisión entre iguales oculta.
y lo vemos como algo que es digno. Y planteo que sería más digno y de más confianza mutua y de reconocimiento mutuo si fuera totalmente abierta. Menos mal, ya ahí empieza a haber revistas de estas top que están en el máximo nivel de reconocimiento, donde estas revisiones empiezan a ser transparentes. Menos mal, empezamos con ello. Y hay otros aspectos que podríamos seguir incidiendo, pero que vamos a dejar para analizar y profundizar en lo que son otros retos. Aspectos como la responsabilidad, como el perdón o como la capacidad de respuesta, que tendremos que planteárnoslo desde la perspectiva de la evaluación. Pero no quería terminar sin abrir una nueva vía o una vía distinta, en tanto que Marcelo nos ha presentado como 3 tipos de evaluación, que es curioso, Marcelo, porque aquí en España han sido capaces incluso de llegar a proponer, con esto de que había que cambiar todos los sistemas de evaluación y demás, decía, bueno, pues nada, no hay problema, aquí ponemos la evaluación formativa al inicio y la evaluación sumativa al final. Y decimos a alguno, y si tú tienes una evaluación formativa, ¿para qué te hace falta una sumativa? No es necesario. Pues integramos todos esos sistemas. ¿Te vas a ahogar? Sí. Vale, pues continúo yo ahora. Bueno, no queríamos tampoco presentar una visión demasiado negativa, pero sí con cierta incertidumbre y cierta problemática. De todas las maneras, tomando de punto de partida una frase de la teoría crítica que dice no tiene por qué ser así, Jean MacArthur, la autora del libro que os ha presentado Gregorio, dice la posibilidad de hacer las cosas de manera diferente existe a través de nuestra capacidad para cuestionar y desafiar las prácticas dominantes. Eso es el reto fundamental. Cumplir simplemente por conformarse es actuar sin responsabilidad. Vale, habíamos comentado al principio, uno de los primeros retos con los que íbamos a comentar era el modelo de evaluación. No voy a hacer un recorrido por los modelos de evaluación porque no es el contexto, pero nosotros nos situamos en el modelo de evaluación como aprendizaje y empoderamiento. Es decir, ya has superado lo que es la comprensión de conocimientos el siglo pasado, luego centrarse en las competencias y habilidades esenciales para poner un poquito más el foco de atención en lo que es el aprendizaje estratégico de los estudiantes y un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Profesores, quedan 5 minutitos. 5 minutitos, vale. Simplemente decir, este modelo se centra o se basa en muchas teorías anteriores, evaluación para el aprendizaje, evaluación orientada al aprendizaje, evaluación sostenible, pero destaca 3 retos fundamentales. En primer lugar, la participación de los estudiantes en el proceso de evaluación. Desde la planificación que se puede hacer con ellos hasta el último momento o últimos momentos que puede ser la autoevaluación o la evaluación compartida, evaluación entre iguales. La retroalimentación, ser capaz de ofrecer a los estudiantes, el evaluador, que no necesariamente el profesor, una información lo suficientemente efectiva que les sirva para mejorar y tomar decisiones antes de finalizar el proceso. Y finalmente, las tareas de calidad, ¿no? Las tareas de calidad que lo que hay que pedir a los alumnos que hagan son actividades, tareas de que les exija un alto nivel intelectual, que sean retadoras, que sean realistas, que tengan conexión con su mundo profesional. ¿Te cedo la palabra? Sí, y de una manera pues muy rápida, podemos decir que lo que más nos preocupa es, o lo que más nos ocupa, entre comillas, es hacer que el estudiante se empodere del proceso de aprendizaje. Y la manera de empoderarse tiene que ser vista entonces desde una perspectiva, la evaluación tiene que ser vista desde una perspectiva totalmente distinta y diferente. Hemos pasado de una época en la que considerábamos la evaluación del aprendizaje y dimos un salto cualitativo conceptualizándola como evaluación para el aprendizaje, que tenía un carácter más formativo en el sentido de poder establecer los medios y mecanismos para mejorar los procesos de enseñanza para que el alumno aprenda mejor. Y creo que ya estamos en el momento de poder pegar el salto al siguiente nivel de la finalidad, que es entender la evaluación como aprendizaje. De tal manera que tiene un elemento no formativo, sino formador.
que es distinto, ¿vale? Y es en esa línea de empoderamiento, y volvemos a nuestras historias freirianas, ¿vale? Y eso, en un contexto en el cual a las universidades se nos está exigiendo que formemos profesionales, tiene el relato en lo que entendemos y lo que Hargrave y O'Connor intentan llegar a explicitar de cuál es el reto de la innovación en los años que estamos y los que nos siguen, y es el de, sí, formar profesionales, de acuerdo, pero desde la perspectiva del profesionalismo colaborativo. Ojo, que el profesional colaborativo no es colaboración profesional. Cuidado, el orden de los elementos aquí altera el producto, ¿vale? Por lo tanto, lo importante aquí son la importancia de los principios tales como la eficacia colectiva, o la investigación colaborativa, o la responsabilidad colectiva, o la colaboración entre estudiantes. Tenemos que dar voz al estudiante y que sea el agente activo del proceso de evaluación también, a través de la autoevaluación, la evaluación entre iguales, participando y colaborando y cooperando en el diseño de la evaluación. Y por supuesto, ahora en este momento en el que estamos, un último punto de reflexión de 30 segundos. Esto que estamos haciendo está mediado por la tecnología. Y tenemos la idea de que todo lo que es tecnológico es innovador. Si lo pensamos críticamente, desde luego, en muchos casos, lo que puede hacer la tecnología es hacer muy, muy bien todo lo mal que hacíamos. Lo peor que hacíamos, hacerlo de una manera eficaz. Y así nos vemos ahora mismo con que pruebas de ensayo de opciones múltiples, pruebas de verdadero o falso, como elementos de evaluación, que son lo peor de la evaluación, ahora se hacen magníficamente. Pensemos críticamente en la tecnología. Y la frase final. Y por supuesto, yo y Marisol compartimos que para terminar, una frase que tenemos que tener en cuenta los evaluadores, y es de Mercedes Sosa, que seguro que suena mucho a muchos. Una de las estrofitas de una de sus canciones maravillosas, en la que decía: solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Gracias. Y a ustedes, profesores, muchas gracias, profesor Marcelo, la profesora Marisol y el profesor Gregorio. Hay muchas preguntas, yo voy a intentar recoger las 3 para que ustedes puedan pues darnos luces frente a ellas. Voy a empezar con la primera y dice que durante la cuarentena estamos siendo más conscientes de la necesidad de volver más humana la evaluación y calificar menos. ¿Cómo hacer para que cuando regresemos a la presencialidad o a la normalidad mantengamos esta idea de una evaluación más empática, más humana, más valorativa del proceso y de los sujetos? ¿Le hago las 3 profes de una vez o van a ir respondiendo de una? No, como quieras. Marcelo. Profesor Marcelo. Ahí está, no tenía el audio, perdón. Yo creo que lo que han dicho mis colegas, realmente, escuchando con atención, complementa absolutamente lo que había planteado en el inicio y que está puesto en varias preguntas en el chat que Viviana nos acerca, fundamentalmente. Me parece terrible, y lo digo así abiertamente, me hago cargo, que esta situación de pandemia, de contexto, de cuarentena, de encierro, de como la llamemos, retome lo peor de la evaluación desde el punto de vista que pedagógicamente hemos intentado durante estos últimos 20 años, con posturas mucho más críticas del aula, desplazar, ¿no? Es decir, los colegas lo planteaban, volver a la evaluación objeto, ¿no?
a ver, hemos hecho un gran esfuerzo en el campo pedagógico mundial, ¿no? De América Latina, de Europa, de España, concretamente, para colocar al sujeto adentro de la evaluación. Y me parece muy delicado, y creo que eso lo tenemos que vigilar en el sentido de la vigilancia epistemológica, ¿no? Justamente de no retornar a elementos que ya sabemos que no funcionan. Es decir, si hoy en esta evaluación de pandemia, en esta evaluación de virtualidad, estamos preocupados por el multiple choice o por la característica, bueno, me parece, perdónenme que lo diga, que algo estamos haciendo mal, ¿no? Algo estamos haciendo mal, concretamente, porque hemos retornado, hemos caminado para atrás y no estamos posibilitando esto que decimos, esta evaluación empática, esta evaluación de empoderamiento, esta evaluación subjetiva. Yo pensaba mientras mis colegas hablaban recién, ¿no? Nosotros estamos con unos cursos optativos que aquí se llaman saberes transversales y no hemos aplicado en ningún momento, la evaluación sumativa. No hemos aplicado la evaluación sumativa. Y algunos nos miraron como diciendo, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Y cómo evalúan ustedes? Como diciendo que no se puede evaluar de otra manera que no sea lo sumativo, concretamente, ¿no? Y los alumnos rescatan, por ejemplo, en un portafolio digital, por poner un ejemplo, en un portafolio digital, ellos rescatan su propio proceso de aprendizaje y te enseñan a vos, docente, a cómo evaluar. Porque son ellos los que se evalúan, no uno a ellos, ¿no? En relación a lo que decían aquí los colegas. Me callo, pues sí. Muchas gracias, profesor. Para los profesores Marisol y Gregorio. Ustedes hablan de hipercontrol. ¿Cómo podría la evaluación liberarse de este gran problema y centrarse en los procesos de aprendizaje o evaluación orientada al aprendizaje? Pues porque la verdad es que es complicado. Es complicado, ¿por qué? Pues porque nos presiona el sistema, nos presionan las agencias de calidad, nos presionan nuestras propias universidades y no somos nada críticos contra ellos. Lo asumimos todo. Si lo ha dicho, en el caso de España, la ANECA, palabra de Dios. Si lo ha dicho la agencia tal, no se pone en tela de juicio, ¿vale? Entonces, yo creo que es tremendamente difícil, pero hay que ir abriendo espacios, a la crítica, a lo abierto, y abrir espacios por nuestras propias aulas, Es decir, hacer nuestras evaluaciones más críticas, donde demos espacio a posibilidades de resolver problemas abiertos y no cerrados, objetivos abiertos y no cerrados, de tal manera que se posibilite el debate, la crítica, el diálogo, etc. A mí, la verdad, más miedo que lo que dicen las agencias, que, bueno, habrá más de una, pero alguna también considero que no dice tonterías y que hay cosas que pone bien en su sitio. Mucho más miedo me da la interpretación que de esas recomendaciones, cuando son recomendaciones, o de esa normativa, cuando es normativa, hacen a veces las universidades. Creo que es el peligro que tenemos más cercano. ¿Vale? Porque tú, o una agencia, en un momento dado, en una acreditación, puedes justificar. El problema es cuando ya en tu universidad el criterio imperante o el modelo imperante es de un tipo con el que tú, evidentemente, nosotros ahora mismo no podemos estar de acuerdo, porque creemos en el aprendizaje. Somos docentes, pero creemos en el aprendizaje. Entonces, ahí nos chirría mucho. Que obligatoriamente todos, en todos los países y en todas las circunstancias, estamos obligados también a esa especie de evaluación sumativa o esa certificación. Tenemos que, al fin y al cabo, estamos acreditando o somos partícipes en acreditaciones
de los estudiantes en un título que han obtenido. Vale, pero el cómo llegar a esa acreditación o el cómo llegar a esa calificación final puede haber muchas maneras y puede haber muchos medios. Ahí es donde a los estudiantes les tenemos que exigir y comprometernos nosotros con ellos, de acuerdo, que sea una corresponsabilidad en hacer realmente cosas que sean útiles, que sean valiosas, que les suponga reto, que les saquen a ellos y a nosotros de nuestro estado de confort. Un poquito, tampoco mucho, ¿no? Pero un poquito sí, para poder tener éxito. Entonces, así conseguiremos que ellos se impliquen también más en el aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se hace, y se hace muy bien, y se hace muy bien en algunos contextos, pero eso no se puede extrapolar, por ejemplo, a toda una institución. Puede haber títulos o facultades donde estén más por la labor. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, según donde estén los estudiantes, pues eso también les trae como un choque, un choque fuerte. Dice, pero bueno, yo casi prefiero hacer un examen al final y ya está. No me líes tanto con tanta tarita que tengo que hacer ahora, ya tengo que buscar no sé qué, ahora me tengo que poner en relación con no sé quién para llegar a un consenso. ¿Vale? Pero se trata de ir educando también ahí. Y al fin y al cabo, en el aula estamos nosotros y ellos, o ellos y nosotros. Ahí sí que podemos dar lugar, pie a otro tipo de relaciones. Bueno, profesores, profesor Marcelo, profesora Marisol y profesor Gregorio, por términos de tiempo no podemos continuar con las preguntas. Hay muchas preguntas y preguntas muy interesantes. Una pena. Sí, es muy Otro día lamentable. continuamos, otro día continuamos. Pero yo creo precisamente en lo que ustedes estaban diciendo, el profesor Marcelo y ustedes dos, profes, en este momento es eso, lo que hay que hacer es estos espacios donde podamos dialogar y todos pensarnos. Yo creo que nos dejamos, y ustedes nos dejan a nosotros con unas preguntas, unos interrogantes, y esos interrogantes son los que cada uno vamos resolviendo en la medida en que nos vamos confrontando con la práctica, ¿cierto? Y yo creo que también eso es lo interesante de estos espacios, poder dejar esos interrogantes. De antemano, muchas gracias, profesores. Fue de verdad un gusto tenerlos para mí y para toda la gente acá. Ustedes saben que son bienvenidos aquí siempre, que Colombia con España y con Argentina tenemos lazos de amistad. Y infinitas gracias. Muchas gracias también a todos los participantes y a todos los organizadores del evento. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Gracias a vosotros. muchas gracias a vosotros.